Hola, ¿qué tal? Les saluda Lucas 0 Impact Gamer. Y en esta ocasión vengo aquí a darles este gameplay en donde lo que vamos a hacer ahorita es dirigirnos a aquella isla que está allá, aquel punto, porque lo que vamos a hacer es que vamos a, o sea, podríamos decir de que ya estoy haciendo lo que es la misión por la cual me lleva a la nueva región. Bueno, no a la nueva región, una región que ya está. Y esa región está allá, son aquellas islas que se miran allá al fondo, que es Inazuma. Podríamos decir la versión de este juego de Genshin Impact de Japón. Allá se miran aquellas islas de allá y todo. Pero antes de hacer esta misión, obviamente, o mejor dicho, antes de ir allá hay que hacer esta misión. Y bueno, ¿qué es lo? Olvidé que ya no tengo el viento. Me tengo equipado lo que es el nuevo elemento, el séptimo que hacía falta dentro. Bueno, la cosa está que hay que participar en un torneo. Este torneo básicamente es para poder... Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Bueno, quien organiza el torneo es la capitana de la flota Cruz, Hi there. Beto. Are you here for the crux? That's right. Nothing beats real life but this tournament. Exactly. This master of yours must... Famous. He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near it. He's got to be a grand master or something. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Forced dispersal? Si ustedes se preguntan por qué lo escucho en inglés y todo, bueno, es simple y sencillamente para no perder así la costumbre. Aunque por lo general un RPG siempre hay que jugarlo en japonés. Japonés suena mejor, todo. Pero desde que empecé a jugarlo en inglés siempre me ha gustado la voz. No sé, me han gustado más las voces en inglés que en japonés. Pero eso, ojo, pero eso no quiere decir de que no me gustan las voces en japonés. Claro que sí, pero no sé, como que me acostumbré más. Sinceramente, como que si estamos hablando de juegos doblados al inglés que provenían de Japón, déjenme decirles, a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando ya había actuación de voz, déjenme decirles, en inglés era horrible. Obviamente han mejorado bastante. Pero sí, ¿cómo les explico? Maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Yo me recuerdo, bueno, no me recuerdo. Me prestaron el Mega Man 8. La versión de PlayStation, y obviamente tenían voces en inglés y todo. Y la cosa está de que algunas voces y el acting como que yo lo sentía forzado, como que si no fuera un... O sea, ahora que obviamente ya sé hablar inglés y todo, llevo viviendo casi 20 años aquí en Estados Unidos, te acostumbras y todo, y básicamente dices, ¿cómo rayos es que hay... Antes el inglés como que era un inglés traducido mal pateado. Y ahora básicamente ya ha mejorado, pues. Entonces, da gusto, pues. Da gusto. Pero, hey, youngster. Como les digo. If so, you're also here? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away. For me, obtaining a vision is the final and... No. I know how that sounds. I've passed every exam I've ever taken. Claro, hay algunas voces que todavía se sienten un poco forzadas o sobreexageradas y todo, pero a diferencia de hace años, por lo menos los actores en inglés han mejorado bastante. Se ve que se meten bastante ahora en sus personajes.
algo que casi no hacían, algo que yo siento que no hacían antes. Of course, I also put in a few good days. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get. Ahora. Si le vamos a... You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the Clash is a nobody wants to see. Yeah. Me? Only a former. What? You? Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. They tried to sneak. I planted a left. I stood my ground, of course. A roundhouse. Sí, claro, increíble, pero bueno. I'm not saying I can't. Esto a veces no me gusta de algunas misiones que hay demasiado diálogo. Pero eso es lo que lo hace interesante. We're up against an inflated ego. Some gullible guys pay way too much for their kung fu classes. Sí, lo sabemos. Jinx, a village arm wrestling champion, huh? Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to... I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. Es bien famoso en Liyue este. Eso más que todo porque ya pasé la misión del Arconte. Y en la misión del Arconte obviamente pasaron algunos eventos. No lo pude grabar, pero si se buscan algún video de Genshin Impact donde básicamente estén todas las escenas del juego del modo historia, básicamente se van a topar con bastantes. Yep, he still does. My apologies. I didn't mean to be. It's just a formality for you, of course. So far, I've got defeated the ancient god of style. So that's one. Do you have any others? Yeah, and also a dragon too. Put down battle with Storm Terror. Whoa. Paimon. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, right. You're just a great hero such as yourself can surely si estamos hablando de ¿cómo que se llama esta cosa? There's another prize too. Beto must have upped the stakes this time to. But why would anyone want to go somewhere as dangerous? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then. Well, I'm sure a great hero. Anyway, the Hey, so Paimon's thinking about even though you don't. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. In any case, looking at the competition, all right, it's showtime. You seem like you're raring to go. Are you ready to Good. Bueno. Aquí vamos, primera pelea. 3, 2, 1. Ah, el idiota que estaba hablando ahí. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Come on, let's go sign up. What a strange guy. En guardia. So confident to begin with. Ya le gané. Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Vaya, ella es la que organiza el evento y el premio básicamente es una visión sin dueño que la tiene el que está a la par. Y bueno, básicamente, sí, a ella ya la tengo. Si me dan un minuto. ¿Ven? Ahí está. Mi grupo de waifus de 4 estrellas. Ahí está ella. Así que hablamos con ella. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from... Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. Sí, bueno. So, come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well.
All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too. So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a... This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. Huh. To be fair, Paimon was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in Por cierto, quite Beidou some es 4 time. estrellas, pues es la capitana de la flota Crux, y Karehara Kazuha es 5 estrellas. Y él es miembro. Miembro permanente. No, permanente. ¿Cómo que se llama? ¿Cuál es el término? This makes him a seasoned warrior. Temporal. Es un miembro temporal. You may well be stronger than him, but this very well. Show me the... All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Sí, este básicamente es una de mis waifus de las 4 estrellas. De las 5 estrellas me hace falta solo una y bueno, de 4 estrellas creo que... no, me falta una todavía de 4 estrellas, pero es otra Electro. Y fallé en obtenerla. Este juego es bonito, les voy a decir, sí, es bonito. Tiene sus cosas buenas y malas. Lamentablemente las cosas que lo hacen que mucha gente no les guste, no les llame la atención y todo, es número 1. Okay, follow me. El gachapón que yo lo expliqué, que básicamente es de pedir deseos y todo, y dependiendo de qué deseos te salgan ahí, básicamente te puede salir armas o personajes de 4 estrellas. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have Y begun. básicamente personajes de cómo que se llama de The hero or the dark horse. I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. nivel 90, what the hell? Y yo soy nivel 61. Pero mi espada es nivel 70, por eso es que le puedo ganar. O más o menos darle batalla. Congratulations. I was beaten by the best. Right. For a moment there, if you had a vision, you'd definitely be one of the strongest. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll... But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your... I've fought and won against vision bearers before. The power they Para los que no have saben was given to them by the para qué son las visiones son don't básicamente envy son las... Ahorita les muestro cuando pueda cambiar de personaje o haga ahí, pero Beidou y Kazuha tienen visiones. Una es de viento y la otra es electro, pero obviamente cada región sus visiones son diferentes. Las de Mondstadt, donde es la región donde empezamos, básicamente es como está la visión y básicamente el adornado es un poco diferente. En Liyue básicamente son como 3 o 4, como 3 cuadrados que están ahí unidos formando como una estrella o 2 cuadros, no sé, no lo he visto muy bien. Y Kazuha básicamente casi parece como el pétalo de una flor de cerezo,
con algunos adornos ahí. Vaya, si voy aquí donde Beidou... Deme un minuto, vaya, ahí está la de Beidou. Ven como son como un cuadrado, dos cuadrados. Ahí está la visión de Beidou. Esa es la visión de Beidou. Y la de Kazuha, ahí está. Esa es la visión de Kazuha. Entonces, de cada región es diferente. Kazuha obviamente es de Inazuma, Beidou es de Liyue. Entonces, cada región, los diseños de visión son diferentes. Aunque siempre son los mismos 7 elementos. ¿Y cuál es el otro? Bueno, si vemos el mapa, básicamente todo es, vaya, hasta toda esta parte de aquí es Liyue. Ya desde esta montaña que se llama Espina Dragón y todo eso es Monster, pero Monster todavía se expande un poco más aquí. Todo el mundo está esperando esta expansión de aquí de Monster, porque es la más ahorita es la región más pequeña, pero no solamente por esto. Supuestamente hay un puerto como por aquí, dicen que hay como una ciudad más por aquí. Hay más todavía que le tienen que agregar. ¿Cuántos se van a agregar? Posiblemente en las próximas actualizaciones de la 3 bueno, ahorita está en versión 3.3, está en la segunda parte de la 3.3, ya se viene la 3.4 que va a ser como para el 17-18 de este mes. Y aquí está lo que es Sumeru, que es dividida en dos. Aquí está lo que es desde aquí, todo esto de aquí básicamente es el bosque lluvioso. Aquí está el desierto. Y supuestamente creo que, no sé si es esta área, no sé si es por aquí que van a agregar algo, o es por esta zona de aquí que van a agregar algo más todavía. Así que ahí vamos a ver. Bueno, ahorita aquí tenemos un logro. Vamos a recogerlo. Ese logro. Ahí es donde consigues protogemas. Cada vez se te van aumentando los logros de lo que es las cosas como de las misiones las misiones del mundo, como se les dice, y las misiones de modo historia. Esta misión es de modo historia, esto no es, pero podemos decir que es como una submisión para poder ir ir a la nueva región y empezar ahí empezar lo que es la misión de Arconte. La razón por la que estoy aclarando esto es más que todo porque quiero que vean cómo es que más o menos se hace ahí esto. Y para activar esta misión deben un minuto. Cuando se terminen todos estos diálogos ahorita les digo. No sé si se mira desde aquí. Bueno, más o menos se lo voy a mostrar. Desde esta isla hay que tratar de subir esta montaña de aquí, y de ahí solamente planeas, y aquí está el barco de Beidou que está anclado aquí. No se mira obviamente aquí en el mapa, pero aquí está. Una vez de que llegas ahí, buscas a Beidou y automáticamente empieza lo que es el torneo. Y ya lo único que tienes que hacer es simple y sencillamente venir, empezar a escuchar estos diálogos. You gave an outstanding performance. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, but you were quick to adapt and managed to... In fact, I discerned this not from what I saw. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. I haven't properly introduced myself yet. In the land of... yeah, we could tell that from your getup. It is true that I am versed both in literary and martial traditions.
But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha. En la versión 2. O en la primera parte de la versión 2.8 apareció lo que se llama el archipiélago de la manzana dorada por segunda ocasión. Sí, hubo un evento en la primera parte. Y en la primera parte obtenías dos trajes. Ahorita esos trajes están en la tienda. Y después volví a ver otra vez un evento que te da un traje para un personaje de 5 estrellas, que no lo tengo, y un traje para un personaje de 4 estrellas. Obviamente ese evento lo pude hacer en mi otra cuenta, pero en esta cuenta lamentablemente no la pude hacer porque necesitaba así alto nivel de rango de abertura. Vaya babosada. En vez de disculpen, lamentablemente estas... A ver si me teletransporto. ¿Está más cerca? Sí, está más cerca si me teletransporto. Ahorita creo que voy a pelear contra un ratito para mientras... No sé si voy a pelear contra él. No me recuerdo. Hace como un año que hice esta misión y no me recuerdo. Y obviamente no puedes repetir las misiones. Una vez avanzas en las misiones de Arconte, automáticamente ya pasaste la misión. Lo único que te queda más que todo es ir a una parte donde básicamente revivir los diálogos que se hablan ahí. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we... That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say... if I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. Sí, después de ver un poco de Kasuga en ese evento que hubo de la manzana dorada, que fue la 2.8, básicamente nos fuimos a unas islas. Y esas islas están por cierta parte. Más o menos, si puedo poner el mapa, más o menos les puedo decir por dónde están. Y la cosa está de que ahí podríamos decir, descubrimos un poco más del pasado de él y de los otros 4 personajes que nos acompañan ahí. Y el pasado de él podemos decir, es un poco triste, más que todo porque tuvo que abandonar su tierra natal, más que todo porque ahí hay un decreto donde básicamente están confiscando visiones, y la cosa está de que su familia era de una respetable familia de herreros, pero el papá no quería. El papá le dijo que básicamente que cuando se tuvo que ir, dijo que hiciera lo que su corazón le hiciera, y básicamente vamos viendo ahí un poco los eventos que llevaron a eso. Eso se ve en la 2.8. Lamentablemente hay eventos de que básicamente ya se perdió. Pero yo siento de que estos de Hoyoverse, siento yo de que deberían dejar esas misiones, por al menos los eventos ahí, pero claro, sin las recompensas. Lo único que se puede hacer es como poner a ese personaje como para que se vea un poco más del pasado, pues, de él. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's nothing
long journey, and many things have happened along. Honestly, even Paimon doesn't understand. Perhaps such unfathomable things are the However, I still wish. Of course, I too shall share with you. Now then, let. Y bien, ¿qué hay que hacer? Ah, pelear contra estos desgraciados. Access denied. Delved into illusion shattered. No touching. Let me scry. ¿Desde cuándo estos desgraciados me bajaron tanta vida? Yo no quiero entrar en ningún evento, yo lo que necesito es esto, la comida. Born of ice and frost, shadows of fate. Windblade! Como no tengo un personaje de fuego, por eso que se me hace un poco difícil. Los slime de hielo y los slime de... ¿Cómo que se llama? De roca son los más difíciles de derrotar, más que todo si no tienes un elemento así que va o un arma que básicamente golpee fuerte. Como los slime de hielo se protegen con esa como corona de hielo, es ahí donde básicamente tienen más como resistencia. Your skills in battle. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no... Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all. The world is a truly mysterious place. Obviamente el personaje principal no tiene una visión, pero es más que todo porque no la necesita. Él básicamente puede básicamente utilizar todos los elementos que están en el juego. Bueno, los 7 conocidos. Pero obviamente todavía no puedo accesar al elemento hielo, al elemento fuego y al elemento agua porque todavía no se han revelado esas regiones. Ahorita básicamente puedo utilizar el viento, que es donde empezamos. Después utilizamos el elemento geo, que vendría siendo como la tierra. Después, ahorita básicamente que estoy haciendo esta misión, voy para poder accesar al elemento electro. Pero como básicamente Sumeru está conectado con Ryue y básicamente uno puede ir a donde uno quiera. Pero claro, hay que tener cierto nivel para que no te esté saliendo a cada rato una alerta de que estás en un área peligrosa. Entonces, pero puedes decir, la cosa está de que activo una de las estatuas que están ahí y automáticamente ahí es donde tengo el poder. Ahorita yo tenía el dentro, pero para esta misión cambió a Nemo, que es esa. Esa es la figura de la Nemo. In the outset, supposing each of the 7 Archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro... Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer some... She sounds less like an Archon and more like a... As far as I know, she is an Archon that pursues en cada personaje cuando lo llevas a cierto nivel de amistad hacia ti, automáticamente ese personaje empieza
Liyue's contracts ahorita are les meant to muestro lo que benefit estoy all diciendo. who reside with. It goes without saying that the people locked within. Sounds a lot like something the god you encountered in the... Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, if you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Y cada región básicamente es llamar a de diferente manera. Hasta ahorita solamente me sé cómo son llamadas. The time for your match is approaching. Monstar, la tierra de la libertad. Liyue, la tierra de los contratos. Inazuma, la tierra de la eternidad. Sumeru, la tierra de la sabiduría. Y Fontaine, que es la siguiente región, es la tierra de la If you justicia. have no other matters to attend to, then we can very well. Vaya, ahorita básicamente ya terminamos todos estos diálogos aquí, esta media pelea. Vamos a continuar ahí en el modo historia, pero hay una pequeña sorpresa. Bueno, no sorpresa, sino que básicamente algo pasó ahí. Bueno, vaya, ahí me están dando recompensas y todo. Lo único que queda es simple y sencillamente ir a hablar con Beidou y que empiece todo. Ay, ¿cómo que se llama? Bueno, las otras regiones son, obviamente son, ya dije Fontaine, que es la de la justicia. Falta Natland, que es el de fuego. Fontaine está basado en Francia. Natland está basado en México. Pues no sé si es México o España, pero que la cosa está de que está basado en alguno de esos dos países. Y obviamente Shashnaya, que es el hielo, está basado en Rusia. Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! We've reached the climax of the crux. We've seen many exciting battles. Now, I'd like to introduce our first. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone but today's final. As for our other combatant, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up. Apologies! Everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beidou, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Let me see. It's gone all right. The vision... Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a... We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beidou. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only... The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. Well, if you insist. I'll stay here and try to offer some explanation to all the... If you would, please come with me. But we're... Come with me. I can sense the winds are coming. El trailer de él, de Kazuha, es básicamente un tremendo trailer. The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. Ah, eso era lo que tenía que hacer. No me queda mucho tiempo. ¡Ay! ¡Diablos! Esto es lo único que no me gusta de esto. ¿Ve? Lo tenemos que volver a hacer, esa parte de ahí. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues.
Y controlar eso es un poco difícil. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see, shortly. Let me scrub. Access denied. Prepared. Illusion shut. You can't run from death. Yeah, I know. Pero ya te derroté, idiota. Is this an answer from this world? A veces estos enemigos son tan... Bueno, eso básicamente es uno de los fatuis más... Podemos decir que está entre los más fáciles de vencer. Digamos, una forma de decirlo. Hey, tú. Lárgate de mi vista. Vaya, todavía sigo encontrando tesoros que no sabes dónde estaban. Oh, aquí está. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Sigue volando. Ok, de acuerdo, seguiré volando, pero necesito que me dé chance esta cosa para poder agarrar el envión que me tiene que dar. But I trust that you are well prepared for such a scenario. Damn, man. Siete, 6, si no paso ahorita en los próximos 5 segundos esta mierda. A tiempo. Damn, no me quiero enfrentar a esos ahorita porque no tengo nada de... Hoarders, they're here. Get them. Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Lástima que no tengo Kazuha ahorita para poder utilizarlo. There is no escape. Ese es el poder del arconte electro. Es ella, Raiden Shogun. Y la Raiden Shogun ahorita está en promoción. Parece bien, no sé si es su tercero o cuarto rerun, pero ahí está ella. Vaya, ahí está el que nos... You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from... Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go. In other words, esa visión perteneció al mejor amigo de Kazuha, que básicamente murió cuando estaban intentando dejar Inazuma. Eso podríamos decir que es la parte But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine, fine. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register. Vaya, básicamente me están golpeando y me están bajando la vida, y cuando termine todo esto me van, voy a tener tan baja vida, y si es que no me han matado ahí mi personaje. I know an empty. Fine. You know, according to the... Huh? Not to mention that it seems that it would... Whoa, whoa! If this is where talking gets me, then forget it. Shadows of... ¿Ya te rendiste? No, no. Put down the vision and leave. Huh? What's wrong?
It's up to you. No. Ladrón de tesoros huye despavorido. Paimon doesn't care. I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision when people are forced into a corner, that is when their greatest... But unfortunately... Yes. I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him. I've tried many other methods, though few tales tell... After seeing you... Come, why don't you give it a try? I see. No matter. The story begins with an old friend. Ahí está. Esa es la historia. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in travel and the sprawling beauty of nature that lies along... Kazuha! It's just another way of... All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for a... ¿Posada Wanshu? Ah, no, la posada... Ahí básicamente habla de la posada Wanshu, pero... Completa el ascenso de la cama de Ye para... Vuelve a la arena del bosque de la... ¿What? Esperen. What the hell? En serio, me hace falta esto, el ascenso de la cámara. Tengo que pasar esto para poder continuar haciendo eso. No mejoran. Vaya babosada. Puchica. Eso nadie me lo dijo. Yo pensé que esto iba a ser así como... Esto era como algo así que no había necesidad. Pero al parecer sí. Es necesario porque obviamente esto apareció antes de Inazuma. Y el problema es que es una misión un poco larga también, puya. Ya hice las dos partes de la misión que eran necesarias para activar esa. Y ahora tengo que hacer esta otra misión que básicamente es reconstruir la cámara de Hare. Y lo peor de todo es que después me tengo que ir a enfrentar al mismo enemigo.
Y ahí está un personaje que no ha vuelto a tener un rerun desde que salió. Shenhe. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, Ahí está la man. visión de Shenhe. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about... I won't... No more excuses! Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of... Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the... How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich... Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. Oh, you again. Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry. Mujer de cabello blanco. Shenhe. Shenhe? My name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is... well... I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's Demasiado violento. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Apparently not. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants, ordered... Then of course you're... Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take shit. After all, you can't... Do you think Shenhe might be an Adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an Adept, Es algo más que un where adepto. does she fit in with the other... Are you here to buy some herbs? Chingson, glaze lily, and violet grass. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. Thank you. She's... My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a lot... So, how can you chow down on these if Paimon had enough Mora? Paimon... Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued sampling each dish in order to appreciate its taste is enough.
Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adept. Enough about me. What are your plans? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the rebuild the Jade Chamber, and now we're probably super behind because we've been held... I see. Yep! Were you interested in the contest? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. Alguien está queriendo entrar aquí a mi I ask for dominio. nothing in return. No, gracias. Wow! But having an Adeptus help out will make things a whole Entonces lot unamos Then let's fuerzas. not delay. Great! Paimon bets this is gonna be... I am not sure Básicamente whether esto or to no what me recuerdo extent cuál this plan can be classified as cuál fue la awesome. versión que I apareció do, esta, however, pero believe it will be highly effective. básicamente es la versión 3.4 va a traer lo que es el festival de la del Lantern Ride Festival, así se llama, no me acuerdo cuál es la traducción, porque eso fue hace mucho tiempo. Ella apareció para cuando fue ese festival, obviamente no la pude sacar porque no entendía cómo funcionaba el gachapón, ahora ya lo entiendo. ¿Y cómo es que se llama? Bueno, ella no ha vuelto a aparecer desde que apareció eso, así que no es exactamente un Arectus. Arectus básicamente son los, podemos decir, los semidioses que protegen a la tierra del Libre, pero ella más que todo es humana, simple y sencillamente fue entrenada por Arectus y ahora es básicamente como algo parecido a uno de ellos. I was wondering who I could hear arguing over there. So, y ahí está Baishu. Baishu obviamente apareció apareció en el, no sé si la 1.3 o la 1.4 cuando todavía se estaba haciendo lo de la misión del Halcón Tegeo. Y básicamente Baishu es el primer personaje dendro que se nos fue introducido, pero el dendro el elemento dendro no apareció sino hasta la 3.0. Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Y supuestamente él está para venir en alguna de las versiones entre la 3.5 y la 3.9 o 3.8. No sé hasta qué versión vayan a hacer. Porque de la 2.8, la segunda parte de 2.8 se tiraron a la 3.0. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very shorthand. No, we've got other stuff to do. The variety of por cierto, Sheng es 5 estrellas. Baishu posiblemente sea 5 estrellas también. Y saber qué arma usaría Baishu. Si no usa una espada, va a utilizar un catalizador. Y si no ocupa un catalizador, entonces bien puede utilizar un arco, aunque ya hay 2 arqueros dentro y los 2 arqueros ya los tengo. Al menos en esta cuenta. En mi otra cuenta solamente tengo a uno. You're quite welcome. Y empieza la misión. A ver, denme un segundo. Misiones. Supuestamente ya hice esta interacción. Un personaje que está ocupando observador de océano para poder completa la misión observador del océano. Observador del océano, ok. Entonces básicamente tengo que seguir aquí esto. No, creo que no la tengo que completar del todo, creo, aunque me puedo equivocar. Pero sí, ahí está. Permítame, si nos vamos aquí a la galería de personajes.
Básicamente, vaya, miren, aquí están. Estos dos son los dos arqueros dentro. Aquí está la catalizadora dentro, pero ya no la tengo. No sé qué va a ser Baishu. A ver, ¿dónde está? Ya la pasé. Aquí está, Shenhe. No, básicamente solo me va a decir cuándo es que apareció. 22/8, el 22 de agosto del 2008. A mí, el 22 de agosto del año pasado fue que lo obtuve a ella. Y básicamente el día que lo obtuve a ella fue que tiré y me salió ella también. Así que la obtuve el mismo día, ese mismo día. Básicamente, ya se imaginarán lo feliz que fui. Estos dos personajes fueron los dos que introducieron. No me recuerdo si era la 1.9 o la 1.8. No me recuerdo cuál de las dos era. Anyway. Mínimo con este. Me pregunto si al final de esto Shinkyu, el espadachín de 4 estrellas, si lo llegas a obtener tienes que construirlo, y al construirlo básicamente vas a tener un formidable personaje, porque no solamente ataca sino que también te cura. Hay otro personaje que hace lo mismo, pero no lo tengo. Hey, Shinshu! Glad you're here. Y Shinshu es el mejor amigo de Shongyu. Shongyu es el que usa la Claymore de hielo, que es de 4 estrellas. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work. Understood, Master. I wasn't counting on finding you here today. Shinshu, have you ever heard of... Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Contest, ajá. Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset room. We are holding it on behalf... At the end of the day, it all comes down to supply and demand. 500 million! 500 millones, yo no tengo 500 millones, apenas estoy llegando a los 4 millones. Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is great. But without any sunset... Don't panic. I don't suppose you ever heard... Who? Seagazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Seagazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures. Para almacenar todo tipo de tesoros exóticos, entre ellos está la lista que están buscando. After Seagazer passed, the abode was abandoned. Su mundo interior fue abandonado y se perdió con el tiempo. Ajá, un mundo interior. Hay que ir a ese mundo interior, encontrar una gran piedra que es la que sirve para levitar ahí lo que fue la antigua cámara de la... de Jade Chamber, como se llama, o la cámara de Jade. You needn't worry. As far as I understand, Seagazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother. Open-minded? I have not heard of Seagazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanism. Okay, we will be. Y bien, solamente tenemos que venir, seguir, a ver. Sí, es que hay que completar toda esta misión de aquí. Vaya, Bausara, sabía que algo aquí se me hacía familiar cuando estaba jugando el juego, pero como esto lo jugué hace más de un año, no me acordaba. Disculpen ahí si me estoy retrasando un poco, pero es que la cosa está que tengo que...
Ok, seguimos. Yo no sé si ya se me interrumpió ahí. Creo que va 1 hora de gameplay. Pero bueno.